Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Kevin Garbie, tengo 24 años, estoy sirviendo al Señor en la iglesia de José Hernández en La Ferrer, Buenos Aires, Argentina, y quiero compartir con vos una breve reflexión en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Muy bien, este breve pasaje nos va a mostrar, a mi entender, cómo va evolucionando la forma en la que nosotros vemos a Dios cuando estamos atravesando por una tormenta en la vida, ¿no? Me parece que en esta idea de la tempestad y Jesús andando sobre ella es una buena metáfora o imagen de los problemas de la vida. Es más, la Nueva Traducción Viviente comienza la descripción de esta historia diciendo que los discípulos se encontraban en problemas. Y no importa tanto la razón de sus problemas, lo que importa es que ellos estaban en problemas, ¿no? A veces los problemas sobrevienen por cuenta de nuestras propias decisiones o fallos. Otras, los problemas vienen porque Dios nos está probando a través de esas situaciones, pero sea cual fuera el caso, todos alguna vez estuvimos, o quizás es tu situación en esta hora, ¿no? Estar atravesando por problemas. Y la descripción dice también que la barca de los discípulos estaba en medio del mar. ¿Qué significa eso? Que los discípulos habían abandonado hace mucho tierra firme, que estaban en el lugar más inestable en el que podían estar y que no podían volver atrás. No podían volver a la seguridad que ellos tenían antes. Muchas veces nos pasa también estar atravesando por situaciones complicadas y anhelar regresar a momentos anteriores, a que las cosas estén como estaban antes, pero no se puede. Así se encontraban los discípulos. Y no solo eso, sino que dice que la barca era azotada por las olas. Es lo mismo que decir que estaba siendo torturada por las olas. La tempestad estaba hiriendo en serio a los discípulos. Es importante entender esto, que ellos verdaderamente estaban corriendo peligro. Y no solo eso, dice también la Biblia que el viento les era contrario. De alguna forma ellos estaban luchando contra la tempestad, intentando aferrarse con su instinto y con su debilidad a la vida, y estaban cansados, frustrados, luchando contra esos problemas. Tal vez todo este cuadro también refleje un poquito cuál es la situación que estás atravesando vos. Pero lo importante de esta historia no es la imagen que se nos da de la tormenta, sino la imagen que los discípulos tienen de Jesús. En primer lugar, para los discípulos, Dios desapareció en medio de estas circunstancias. Eso lo podemos ver en los versículos 22 al 23. En el primer momento de la tempestad, simplemente Jesús no está ahí, ¿no? Sabemos
que él estaba retirado, que estaba aparte, orando ahí arriba en una de las colinas. Sin embargo, los discípulos no podían verlo ni podían sentirlo a Jesús ni ninguna de sus oraciones. Eh, Muchas veces nos pasa, ¿no? De estar atravesando por un momento de dificultad y hacer esta famosa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Y esa sensación de soledad, de abandono, de que Dios nos dejó solos a nuestra suerte cuando estamos atravesando los momentos más difíciles de la vida. Y esto es lo que tuvieron que experimentar también los discípulos. Y de alguna manera la Biblia nos deja registrado, ¿no?, lo que Jesús estaba haciendo para que sepamos, cuando no podamos sentirlo, cuando no podamos verlo, que Jesús sí está haciendo algo. Y él estaba orando, ¿no? Dice ahí la Biblia en Hebreos 7:25 que el Señor vive para siempre para interceder por nosotros. Y otra parte también en un salmo dice que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios está pensando en nosotros cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad. En un primer momento Jesús había desaparecido para los discípulos, pero en un segundo momento Dios los aterraba. Eso lo podemos ver en los versículos 25 al 26. Los discípulos ven a Jesús acercarse andando sobre el mar y ellos piensan que es un fantasma. Esto también es lo que nos puede pasar, ¿no?, en los momentos que estamos atravesando una tormenta, una dificultad. Llega el tiempo en que la oscuridad puede ser tan profunda y el dolor tan punzante que distorsiona la imagen que tenemos de Jesús. Y ya no le podemos ver como a alguien en quien confiar, lo empezamos a ver como una amenaza. Dios ya no nos inspira confianza, ahora ¿qué pasa? Nos da miedo, ¿no? Le llegamos a ver como alguien cruel y despiadado, al que no le importamos, que nos quiere hacer sufrir. De alguna forma así le llegó a ver Job, ¿no? Y así empezamos a verle no porque en realidad desconfiemos de Dios, sino porque le tenemos miedo a lo que nos pueda pasar, a las circunstancias, a la tormenta. Pero hay un tercer momento, y es el momento más importante, y es cuando logramos reconocer a Jesús en medio de la tormenta. Y eso se puede ver desde el versículo 27 hasta el final. Jesús ahí trae palabras de ánimo a los discípulos y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? Y hay alguien ahí que es muy interesante, es el ejemplo que deberíamos seguir, que es Pedro. Pedro sabiamente comprendió que no había ningún lugar más seguro que estar con Jesús, ni siquiera la barca. Y él con esa fe, con esa confianza, abandonó la barca y comenzó a caminar por encima de la tormenta, la misma tormenta que tanto lo había inquietado. Y eso sucedió cuando caminó, como dice el versículo 29, ¿no?, para ir a Jesús. La motivación de Pedro para caminar sobre las aguas no era porque había en él aires de superioridad, porque se creyera mejor que los discípulos o porque pensara que tenía más fe que los demás, sino porque su motivación era estar con Jesús. Y eso es lo mejor que nos puede hacer la tormenta o los problemas de la vida. Es generar en nosotros esa inestabilidad, esa debilidad que nos empuje a abandonar la barca, porque ya no nos queda más esperanza ni lugar más seguro que acudir a Jesús. Y en ese mismo instante en que la tormenta nos empuja a eso, es el momento en el que caminamos por encima de ella. Ahora también hay una realidad. Nuestra fe no es perfecta y mucho menos constante, y todavía sufrimos en esa búsqueda, ¿no?, de Jesús y nos hundimos. Pero hay algo que para mí es muy inspirador y alentador, que es que cuando nosotros queremos ir a Jesús y nos hundimos, no importa si nosotros no llegamos a Él, porque entonces Jesús extiende su mano y nos salva de ahogarnos y nos dice, no importa que tú no puedas llegar a mí, yo iré a ti, ¿no? Y quizás eso es lo más importante, porque al final no fue Pedro, aunque miraba a Jesús, quien
el que caminó sobre el agua, ¿no? Quien pudo llegar a Jesús, sino fue Jesús quien llevó a Pedro y al resto de los discípulos. Y cuando eso sucedió, se calmó el viento. Entonces yo no sé en qué etapa de la tormenta te encontrás. ¿Cómo estás viendo a Jesús en este momento de debilidad? Tal vez sentís que Dios ha desaparecido de tu vida. Tal vez has comenzado a verle como alguien cruel y despiadado que te da miedo, como le dio miedo a los discípulos. Pero es tiempo de abandonar la barca, de escuchar la palabra, ¿no?, que Jesús tiene para darnos, para animar nuestro corazón y acudir a Él. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.